Padre bendito de la gloria, Padre santo, tú que estás en gloria, papayito lindo, en esta hora, bendito Dios, aquí estamos ante tu presencia. Padre mío, te pido, bendito Dios, que tomes el control de los aires, toma el control de nuestras vidas, toma el control de este lugar, toma el control, Padre amado. Vengo atando y reprendiendo todo espíritu contrario, todo lo que se quiera manifestar en contra nuestra, queda enmudecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, y toda lengua levantada en guerra queda condenada en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra, y es una palabra con promesa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y su baldón cae sobre su cabeza. En el nombre de Jesucristo, ninguna cosa negativa puede hacernos daño, porque estamos sentados a la diestra del Padre, porque Jesús nos sentó a la diestra del Padre. Tenemos que saber que tenemos que tener autoridad y poder para que el enemigo no se ensanche contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo lo negativo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios, bueno, bendito Dios, gracias papayito lindo, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Búsquense el libro de Efesios, por favor. Bendito Dios. Pero antes de empezar en lo que lo buscan, quiero compartirles algo. Siempre el Señor me ha hablado con respecto a este libro. El otro día yo estaba enseñando de este libro, y algunos me entregaron los libros ya que ya habían terminado de enseñar este libro. Y en el sueño yo tenía que presentar ese libro. Y resulta que cuando yo revisé ese libro estaba mal trazada la palabra que está ahí. Y entonces ahora hace poquito, como unos 8 días, el Señor me volvió otra vez a mostrar una mujer que estaba con las canillas, que ya mero era cortada las canillas, tenía gangrena en las canillas. Y yo le dije a la mujer: tienes que leer el libro de Efesios y tienes que poner por obra esa palabra para que te sanes. Y entonces le dije yo: es necesario que aprendas de ese libro. Entonces el Señor me decía a mí de que este libro es un libro que en él está claro y completo todo lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, por eso voy a enseñar este libro. Voy a predicar de este libro hasta donde el Señor me diga, o hasta donde el Señor me dé el discernimiento de lo que dice ahí, el conocimiento. Pero antes de eso quiero decirles algo más duro que el Señor me mostraba. Tuve un sueño donde yo llegué a donde estaba un hombre grande, y el hombre, cuando yo llegué a donde estaba el hombre, me dijo el hombre: sí sabes, me dijo, lo que está pasando, ¿verdad? Y le dije yo: sí. Y me dijo: le he dado tiempo a ese hombre que se arrepienta, me dijo, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Y voy a dar hasta 10 para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, lo voy a matar, me dijo, porque ha contaminado toda la tierra, me dijo, y por culpa de él está contaminada toda la tierra. Y cuando no quiero decir yo que era Dios o que era un ángel, porque yo no sé, la mera verdad, no me dijeron soy Dios, no me dijeron soy un ángel, pero lo único que me dijeron es que la tierra está contaminada por causa de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Cuando Dios habla de un hombre, está hablando de mujeres, está hablando de jóvenes, está hablando de niños, está hablando de todo. Es la iglesia la que tiene contaminada la tierra con su inmundicia, porque no quieren obedecer, no quieren limpiarse, no quieren renunciar al pecado, no quieren apartarse, no quieren consagrarse, no quieren purificarse, no quieren obedecer a lo que está escrito. Entonces yo tengo que dar ese mensaje. Yo no lo iba a decir, pero yo recibí por el Espíritu que lo dijera, porque yo no lo quería decir, porque hay hombres que Dios los está usando. Por ejemplo, este hombre, este apóstol Rafael Ramírez, es un hombre que Dios lo ha usado para revivir muertos. Y es real y verdadero lo que estoy hablando, yo no miento. Entonces dije yo, pues yo no voy a decir nada. Pero el Señor me puso a mí que lo dijera, porque también, aunque sean pocos los seguidores que tengo yo,
aunque sean pocos los que van a ver, aunque sean pocos los que van a oír, pero esos pocos que van a oír no están oyendo al apóstol Rafael Ramírez, o no están oyendo lo que Dios está hablando por otros medios. Entonces yo tengo que hablar, porque si no Dios me va a pedir cuenta a mí de lo que Él me ha dicho o de lo que Él me ha permitido saber, y yo no lo digo. Y ahora necesito que ustedes que están aquí preparen su corazón, porque voy a hablar cosas, voy a hablar cosas que ustedes, pienso yo, que no las han oído, ni mucho menos las han visto. Entonces yo quiero despertarles el espíritu a ustedes, empezando por ustedes, y luego pues los que me ven por la televisión, por ver los videos, por ver por los medios por donde puedan ver las predicaciones, y que sean maduros y que tomen con madurez, porque lo que voy a hablar es con base bíblica, no sin base bíblica. Entonces vamos a empezar en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Ahí vamos a empezar hablando. Entonces, versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venimos en esta hora hablando tu palabra, Señor. No permitas que mi boca y mis labios hablen lo que no te agrada a ti, Señor, sino solo lo que te agrada a ti salga de mi boca y mis labios, lo que edifica, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿ya tienen Efesios? Amén. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestros, ahí estamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién fue el que nos... Vamos a empezar preguntando, porque estamos en una escuela. ¿Quién fue el que nos bendijo? Dios. El Padre nos bendijo. Ok, Él nos bendijo ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes se dan cuenta, Él nos dice la palabra que nos bendijo con toda clase de bendición, ¿verdad? Con toda. Pero ¿por qué estamos fracasados? ¿Por qué estamos acabados? ¿Por qué estamos sin alcanzar lo que dice ahí? Que Él dice que ya nos bendijo con toda clase de bendición. ¿Y dónde está toda esa clase de bendición? ¿Verdad que no lo hemos recibido, verdad? Ni espiritual ni literal. Y aquí está hablando espiritual y está hablando literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir esto? ¿O cómo tenemos que pedirle al Padre? ¿Cómo tenemos que dirigirnos a Él para obtener esta bendición? ¿Cómo piensan que tenemos que hacerle? Ahora, bueno, les voy a decir yo se los dije el otro día, ahora ya no tenemos que acercarnos al Señor orando de la manera equivocada, que nosotros le decíamos: Señor, bendíceme, si Él ya nos bendijo. Muchas veces, claro, y yo cuando el Señor me decía: yo ya te bendije con toda clase de bendición, y yo le decía: Señor, pero es que yo no veo nada. Pero yo ya te bendije con toda clase de bendición, me volvía a decir. Pero yo ahora me he dado cuenta que yo le pedía mal. Entonces ahora, ¿cómo le tenemos que pedir? Que active nuestra bendición. Esa es la palabra correcta que tenemos que hacer. Activa mi bendición, porque Él ya nos bendijo. Entonces ahora le tenemos que pedir que por favor active nuestra bendición. Y se va a activar. Él la tiene que activar, porque ya se lo estamos pidiendo correctamente. De hecho, que también tenemos que purificarnos, santificarnos, apartarnos del mal para que lo haga, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle correctamente, porque oramos mal. La palabra de Dios dice: pedís mal.
Por eso dice: no obtener lo que tú pedís. ¿Sí o no? Pero porque le decimos: bendíceme, ya te lo bendijo. Ahora le volvemos a recordar lo mismo que él ya lo dijo. Toda esta palabra fue activada para que nosotros tengamos ese cuidado. Entonces nosotros le tenemos que decir a él que active nuestra bendición. Ese es lo primero que está aquí en el primer versículo que les estoy enseñando. Entonces ahora versículo 4. Vámonos al versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Sin mancha y sin pecado delante de él. ¿Y por qué seguimos haciendo el desorden? Está duro, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender para no dejarnos que el diablo nos haga como él quiere. Nos escogió para que andemos sin mancha delante de él. Nos escogió para que andemos sin mancha delante de él. Wow, qué tremendo está eso, ¿verdad? ¿Y cuándo lo escogió a usted y a mí el Señor? Antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido allá arriba por Dios. Yo no sé qué le vio Dios a usted y qué me vio a mí, pero Dios lo escogió a usted y a mí para que seamos hechos a imagen y semejanza de él. Ni los ángeles, ni nadie es hecho a imagen y semejanza del Señor, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de él. Miren, es que nosotros no éramos cualquier cosa ahí arriba. Nosotros éramos hechos a imagen de Dios. Pero aquí abajo venimos a ser hechos a imagen ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo nos engañó. Cuando pasamos por los lugares siderales allá arriba, el diablo nos robó el oro, que es la redención, y nos robó la plata, que es la pureza. Por eso venimos a este mundo y aquí fuimos engañados. Los mismos hombres nos engañaron, ¿sí o no? Los mismos hombres nos engañaron. Pero allá arriba fuimos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para que andemos sin mancha delante de él. Ahorita viene un despertar para la gente, pero increíble, porque se tiene que despertar el espíritu de Zorobabel. Se tiene que despertar ese espíritu, porque Dios va a empezar a levantar lo que no se pensaba que iba a ser levantado, y va a descalificar lo que pensaba que estaba calificado. Lo que pensaba la gente que estaba de pie, ahora va a venir el momento que va a caer, y todo lo que había caído se va a volver a levantar, porque este último tiempo es profético. Este último tiempo, esta última jornada es profética, y el Padre se va a meter, porque no obedecimos a Jesús, no obedecimos al Espíritu Santo. Ahora se va a meter el Padre, y cuando el Padre se mete, el Padre trae vara. Ya no viene como vino Jesús a llamar al arrepentimiento. O sea que ya no viene como el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo él es lindo y hermoso, que él con caricias y con así facilito lo convence a uno. No, ahora se va a meter el Padre, y está a punto de meterse, ya se empezó a meter. Por eso empezaron a caer juicios sobre la tierra. Ahorita hace poco recibía yo que
que les dijera que se arrepientan porque viene un castigo sobre la tierra. Y hace como 5 días anunciaron que hay 13 virus que no saben ni qué es lo que está pasando. Y se va a desatar un caos. Pero ese caos viene para los desobedientes, no para los obedientes. Entonces, vámonos al versículo 5, por favor. Y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow. ¿Qué dice? ¿Qué le entienden ustedes ahí a ese versículo? Que Él pagó todo por nosotros. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Él pagó todos nuestros pecados. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por su voluntad. Nadie lo obligó a Él. Nadie lo obligó a Él que nos adoptara. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos adoptó para que fuésemos hijos de Él. Porque nosotros somos adoptados. Ustedes, ¿qué me pueden decir ustedes si está en lo correcto lo que dice aquí? Si estoy en lo correcto yo, ¿por qué somos adoptados? Por amor. Por amor, pero ¿por qué somos adoptados? Si es que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos de Él, ¿cómo es que somos adoptados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué somos adoptados? ¿Cuál es la causa que Dios nos adopta? ¿Por qué nosotros no somos los genuinos hijos de Dios, los primeros hijos de Dios, se pudiera decir así? Por eso es que se necesita la guianza y la enseñanza. Somos adoptados porque los hijos del reino, los hijos genuinos, era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no conoció a nuestro Señor Jesús. Si ellos lo hubieran conocido, nosotros fuéramos directamente al infierno. Pero miren qué grande es el amor de Dios, porque nos adoptó. Porque la rama genuina era el pueblo de Israel y nosotros éramos el olivo silvestre. Nosotros éramos la rama silvestre, pero fuimos adoptados al árbol, al olivo genuino que es nuestro Señor Jesucristo, y fuimos adoptados como una rama al árbol. Es otra enseñanza, pero aquí me lo permite enseñárselos. Está tremendo, ¿verdad? Wow, qué hermoso es Dios. Wow. Aleluya, bendito Dios. Su presencia siento en mí. Bendito Dios eterno. Glorioso Dios. Entonces mire, vámonos al versículo 6, por favor. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. ¿En quién nos hizo aceptos? ¿Ah? En Cristo nos hizo aceptos. Nosotros no teníamos entrada allá arriba, pero por misericordia nos aceptó el Señor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso tenemos entrada allá arriba, porque Él nos hizo aceptos. Él no nos aceptaba sin un sacrificio. Pero y Él dijo: ¿y cómo? ¿Y quién va a hacer este sacrificio? Y dijo mi Señor Jesús, se apareció el Cordero y dijo: yo soy el holocausto. Yo soy la expiación. Yo voy por mis hermanos. Yo los voy a rescatar. Yo quiero que vuelvan a mi Padre. Yo no los dejaré que bajen al infierno. Yo iré
al infierno por ellos. Yo iré a la cruz por ellos, porque yo pagaré el precio y los rescataré de las manos del Hades, los rescataré del infierno para que no bajen al infierno. Oh, aleluya, bendito Dios de la gloria. Hermanos, si ustedes no se alegran, yo sí me gozo y me alegro, porque esto es grande. Estas son palabras grandes, no son palabras chiquitas las que estoy hablando aquí. Esto es mayor de lo que tal vez nosotros pensamos. Entonces, nos aceptó en nuestro Señor Jesucristo, nos aceptó. Nosotros no éramos aceptados porque nosotros éramos dos pueblos. Un pueblo era agradable a Dios y el otro pueblo desagradable delante de Dios. Y el otro pueblo desagradable éramos nosotros. Por cuanto nosotros pecamos, fuimos desechados, destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Oh, wow, qué tremendo. Pero Dios es tan maravilloso, tan bueno, que nos permitió regresar otra vez con Él. Bendito Dios, porque usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre. Sí lo saben, ¿verdad? Yo se los he enseñado que nosotros, Jesús nos llevó y nos sentó a la diestra del Padre. Y es que Él no hace nada sin antes, dice la palabra, avisárselo a sus santos, los profetas. Les voy a contar esto, voy a tomarme un poquito de atrevimiento de contarles esto. Fíjense que yo tuve un sueño un día de que había un matrimonio. Había un matrimonio y habían, pero miles de ángeles por un lado y por el otro lado huestes. Y resulta que el que se iba a casar era yo. Me iba a casar y me casé. Pero estaba de la mano, me tenía de la mano el Señor a mí. Yo me sentía raro y me sentía mal, hermanos. Porque me sentía raro, porque como todavía hay humanidad en mi carne, ¿verdad? No está totalmente todo en el espíritu. Y me hicieron saber ese asunto, cómo la iglesia se va a casar con el Señor. Y estaban allá y se llevó a cabo la ceremonia del matrimonio. Y dijeron, yo lo declaro esposa y esposo, Dios mío. Y yo me sentía mal, porque yo siendo un hombre, pero es que yo soy hombre en lo literal, pero mi alma es una mujer. Mi alma es mujer, porque Dios en Jesucristo se va a casar con una mujer, con la iglesia, y el alma nuestra es mujer, no es hombre. El espíritu es hombre y nuestro cuerpo, pero el alma es una mujer. Y toda la hueste de demonios que estaban viendo el asunto, estaban y va de burlarse y me decían, ¿no te da vergüenza casarte con un hombre? Miren cómo lo tiene de la mano. Miren, miren cómo lo agarra, qué tremendo. Y lo más raro que yo sentí fue que cuando terminó el matrimonio, me agarró de la mano y me dijo el Señor, vámonos. Y comenzamos a caminar y yo me sentía mal, hermano. La mera verdad, me sentía mal porque yo decía, yo soy un hombre. Pero es porque todavía hay problemas porque tenemos carne, ¿verdad? Bueno, estoy contándoles algo porque los quiero ir metiendo, porque voy a decirles cosas que ustedes no han oído. Seguro, 100% que no lo han oído. Y yo los tengo que despertar a ustedes. Les tengo que despertar el espíritu. Bendito Dios poderoso. Y los que oigan y los que crean y los que entiendan, y estoy hablando Biblia, no estoy hablando insolencias, van a ser despertados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué versículo vamos? Al 7, ¿no? 7. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué está diciendo ahí?
su sangre, somos limpios de pecado y tenemos acceso a entrar a la gloria de Dios. Tenemos acceso de entrar a la presencia del Padre, porque Él nos hizo sentarnos a la diestra del Padre por su sangre que fue derramada en la cruz. Qué tremendo, qué hermoso está esto, la mera verdad. ¡Wow! Bendito Dios, hermoso Padre. ¡Aleluya! Efesios, vámonos ahí al versículo 8. Estamos hablando de Efesios porque voy a enseñar, si Dios me permite, voy a enseñar todo este libro. Todos estos 6 capítulos los voy a enseñar, si Dios me lo permite. El versículo 8, ¿verdad? Entonces dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Dice que hizo abundar, ¿qué? En toda sabiduría y inteligencia. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a tener sabiduría? ¿Cómo podemos tener sabiduría? Conociendo a Jesucristo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a tener inteligencia? Por la gracia de su Espíritu, por la gracia del Espíritu Santo, vamos a tener inteligencia, porque Él es el que nos da la inteligencia, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la prudencia, Él es el que nos guía por el camino de la rectitud. Oh, bendito Dios eterno de la gloria, mi alma te alaba, bendito Dios. Vámonos al versículo 9. Versículo 9. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. Se había propuesto en sí mismo. Nos dio a conocer su voluntad. Usted y yo conoció la voluntad de Dios. Usted y yo conoció la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad? ¿Y cuál es la voluntad? ¿Usted sabe cuál es la voluntad y cómo es la voluntad? ¿Cómo es? Fue cuando Él fue a la cruz del Calvario. ¿Y cuál es? La salvación. ¿Cómo es la voluntad? ¿Cómo es la voluntad? Ok, usted sabe cuál es la voluntad. ¿Cómo es la voluntad? ¿Cuál es? No. ¿Cómo es? ¿Y cómo es la voluntad? Fue que Él fue el cordero inmolado. Entonces, ¿cómo es? ¿Y cuál es? ¿Cuál fue? Que Él murió en la cruz para darnos la salvación. Nosotros. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es algo de lo que estás diciendo tú. Sí, es verdad lo que estás diciendo. ¿Cómo es la voluntad? ¿Y cuál es la voluntad? Nosotros, miren, nosotros sabemos que la voluntad de Dios fue dar a nuestro Señor Jesús para que viniera a morir en la cruz. Pero usted sabe cómo es nuestro Señor Jesucristo. Porque le estoy preguntando que si saben
cómo es la voluntad. Porque saber que Él vino a morir en la cruz del Calvario, eso todos lo sabemos. Pero cómo es la voluntad de Dios, no lo sabemos todos. Porque solo aquel que pone por obra la palabra es el que sabe cuál es la voluntad y cómo es la voluntad de Dios. Porque en este libro y por el Espíritu se sabe cuál es la voluntad, cómo es la voluntad de Dios. Porque si no conocemos la palabra, no obedecemos a la palabra, entonces no conocemos la voluntad de Dios, ni cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que aprender para que nosotros sepamos qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque si no la obedecemos, nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Porque si la conociéramos, no hiciéramos lo malo delante del Señor. Y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando no entendemos lo que está escrito, no ponemos por obra lo que está escrito, no sabemos de lo que está escrito, no entendemos la voluntad de Dios y por eso seguimos pecando. Seguimos despreciando a la esposa, seguimos despreciando al esposo, seguimos despreciando a los hermanos, seguimos hablando en mal de los hermanos, seguimos hablando de medio mundo, seguimos odiando porque no conocemos la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Verdad que sí? No digo mentira, digo verdad. En el Espíritu digo verdad. Ok. Efesios 1:10, vamos al versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Dándonos a conocer Está hablando de un cumplimiento de los tiempos que tiene que ser todo puesto y sujeto a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el capitán en comandar el ejército celestial. Él es el capitán para comandar el ejército celestial. Ahora yo les voy a empezar a decir algo. Porque si Dios a mí me lo permite, es para que yo lo diga y para que se despierte lo que nosotros debemos de ser. El Señor mismo, en su misma gracia y en su misma misericordia, y yo no soy digno. Yo no soy digno de saber estas cosas, ni de mucho menos hablarlas. Pero Él en su misericordia le ha placido mostrarme cosas a mí para que yo hable de su gracia y de su amor y de su autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, Él ya era allá arriba. Nuestro Señor Jesucristo era el capitán allá arriba. Él era el que formaba los batallones. Él era y Él es. Él era el que formaba los batallones, porque por misericordia el Señor me mostró a mí cuando yo pasaba a las filas celestiales allá arriba, y Él era el encargado nuestro allá arriba. Nosotros pensamos que nosotros aquí en la tierra venimos a saber de nuestro Señor Jesús. Nosotros ya sabíamos allá arriba de Él. Y yo les voy a contar algo más adelantito. Y lo tremendo es que nosotros ya sabíamos y lo anhelábamos a Él y esperábamos la redención de Él, la redención de nuestra alma por medio de Él. Lo aclaro porque nunca falta alguien que diga lo que no debe de decir.
Dije la redención de Él, pero no es redención de Él, sino la redención de nuestra alma. Nosotros ya anhelábamos eso allá arriba, porque la palabra nos deja ver que Él ya era, o sea, Él era el cordero que había sido inmolado allá arriba. Yo vi, dijo Juan, como un cordero inmolado, dijo. Y Él fue inmolado allá arriba por nuestro espíritu. Y fue inmolado aquí en la cruz del Calvario por nuestro cuerpo. Y fue inmolado en las profundidades de la tierra por nuestra alma, para que no bajemos nosotros al infierno. Entonces Él era el capitán allá arriba. Él era el que nos comandaba allá arriba. Y Satanás ya andaba allá arriba desviándonos. Porque en varias ocasiones yo encañoné con una escopeta 12 a Satanás allá arriba. Y él me amenazaba y me decía: tú no sabes ni con quién te metes. Y yo le decía: ni tú tampoco. No sabes con quién te metes tú. Y yo no le tenía miedo al diablo allá arriba. Por eso es que aquí abajo tampoco le tengo miedo. Porque él ya era un sinvergüenza allá arriba. Ya estaba contaminado, y él fue que nos contaminó a nosotros también. Pero en varias ocasiones yo lo encañoné con una escopeta 12 allá arriba. Entonces vámonos al versículo 11, por favor. A ver, léemelo ahí, mija, en esa versión que dice: En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Wow. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia. Tenemos herencia porque fuimos predestinados. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que tenemos nosotros? ¿Ustedes saben cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia y dónde está su herencia? Somos herederos. Pero ¿cuál es su herencia? Aquí en la tierra. No, aquí en la tierra, que el Señor reprenda al diablo, aquí no es mi herencia. No, cuando, o sea, Él nos dio poder y autoridad aquí en la tierra. No. Mi herencia es Jesucristo. Esa es mi herencia. Mi herencia está en los cielos. Mi herencia es Jesucristo, porque Él es el cielo. Jesucristo es el reino. Jesucristo es el trono. Jesucristo es la gracia. Jesucristo es la redención. Jesucristo es la voluntad. Jesucristo es el holocausto. Jesucristo es mi rey. Jesucristo es mi victoria. Por eso en Él está mi herencia. No está en ningún otro lado mi herencia. Mi herencia no está en este mundo. Mi herencia no está en el trabajo. Mi herencia no está en mis hijos. Mi herencia no está en mi esposa. Mi herencia no está en los hermanos. Mi herencia está en Jesucristo, que Él me dio vida y vida eterna por su gracia. Aleluya, bendito es Dios. Oh, glorioso Dios. ¿Y dónde está mi herencia? En el trono. En el trono de Dios. Ahí está mi herencia, porque Él me dio herencia. Él me hizo participar de su gloria. Él me hizo sentarme a la diestra de la majestad de nuestro Dios celestial, de nuestro Dios Padre. Por su gracia, por su voluntad, por su amor, por su sangre, por su cuerpo, por su palabra, por su gran de voluntad, su grande amor, su grande misericordia. Oh, bendito Dios. Miren, yo les voy a contar algo.
Un día, miren, esta palabra que el Señor me está dando es para que ustedes estuvieran aplaudiendo y gritando. Un día yo entré a una iglesia que se oía una aplaudidera y se oía aquel estruendo adentro, y yo andaba con la Jocelyn, andaba yo, y le dije a Jocelyn, ella no me deja mentir, que estoy diciendo verdad en el espíritu, digo verdad. Y le dije yo a ella, qué estruendo se oye en esa iglesia, le dije yo. Vamos, le dije yo, porque ahí, le dije, de seguro quiere el Señor que entremos, le dije yo. Y yo no le pregunté nada al Señor, y cuando vamos entrando solo estaba la esposa del pastor y él, pero era una fiesta que tenían los dos, que wow, me dejaron con la boca abierta, porque eso sí, tenían deseos de alabar a Dios, porque los dos solitos ellos eran. Y afuera se oía que aplaudían, y afuera se oía que decían gloria a Dios, porque Cristo vive, decía su esposa. Aleluya, decía su esposo. Bendito es Dios, decía su mujer, su esposa. Así es, decía aquel. Miren, era una gran cosa que se oía adentro. Y vamos, y le daban, saber ni a qué le daban, porque había una como batería ahí. Y fuimos adentro con ella. Y cuando vamos entrando, solo estaban ellos. Y wow, qué tremendo. Y eso es lo que Dios dice en su palabra, que Él dice, quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque cuando uno está en espíritu y en verdad, uno le alaba, uno le glorifica, uno le exalta, uno llora, uno le da gracia, uno se postra, uno se humilla, uno hace cosas que los que están en la carne no se dan cuenta de lo que aquel está haciendo, porque está agradecido. Bendito Dios. Versículo 12, vamos al versículo 12. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, los que nosotros primeramente esperábamos en Cristo. ¿Usted cree que usted hasta ahorita está esperando en Cristo, o que usted ya esperaba antes de la fundación del mundo? ¿Qué me dicen ustedes? No tengan miedo, todos nos podemos equivocar. Se equivocó Isaías, que era un profeta, pero increíble, se equivocó. Se equivocó Samuel. Eso de que se equivoque uno no quiere decir que uno es un hereje, que uno es un mentiroso, que uno es aquí, que uno es allá. No. Y eso no me deja a mí de ser un profeta tampoco. La gente es la que no tiene conocimiento y habla insolencias. Y le doy gloria a Dios, porque hasta este día no me ha fallado nada de lo que he dicho, por misericordia. Y si me falla, eso no me deja a mí de que no sea un profeta, por misericordia. Y no lo digo yo, sino que esto ha sido confirmado no solo por Dios, sino confirmado por los hombres también. Versículo 12 lo leímos, ¿verdad? Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Óigame lo que les voy a decir. Es que yo tengo que meter esto, porque para poderles despertar a ustedes el espíritu, para poderles despertar su alma. Yo tuve un sueño donde a mí me hicieron ver allá arriba de que desde allá arriba nosotros esperábamos en Él. Tuve un sueño donde había un buey. Sí conocen los bueyes, ¿verdad? Los que aran. Porque el buey es el que no tiene testículos, y el que tiene testículos es un toro. El toro es figura del diablo, y el buey es figura de Cristo, figura de Jesús. Entonces allá arriba me mostraron una escena bastante dura y tormentosa. Y estaba el buey acostado, y yo estaba agarrado de los cuernos del buey,
Y habían otros 2 hombres agarrados de las manos del buey. Y estaban otros 2 hombres agarrados de las patas del buey. Y era un tormento que teníamos los 5, pero era un tormento, pero que no se lo deseaba yo a nadie. Y los 4, los que estaban agarrados de las manos del buey y los que estaban agarrados de las patas del buey, eran unos llantales y un sufrimiento pero horrible. Y yo les decía, tengan paciencia, espérense un poquito más. Cuando el buey muera, entonces quedamos libres. ¿Qué dice allí? A ver, léemelo otra vez, mija, porque estoy confirmando. Por eso Dios sabía que yo iba a hablar de esta palabra, y por eso el Señor me ha dado lo que me ha dado, para que yo pueda explicar esta palabra. Léamelo, hermano, por favor. Es el 12, versículo 12. El versículo 12 dice, Un poquito duro para que se oiga. dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los que primeramente esperábamos en Cristo, porque nosotros desde antes de la fundación del mundo esperábamos en Él la redención. Cuando Él muriera, entonces nosotros íbamos a quedar libres. Aleluya. Y les estoy contando lo que por misericordia el Eterno, yo que no soy digno, yo que no soy digno de saber estas cosas, ni de explicarlas, ni de saberlas, ni de compartirlas. Yo no soy digno, pero Dios en su misericordia le plació mostrármelas para que yo explique esta palabra. Nosotros esperábamos desde antes de la fundación del mundo al Cordero. Esperábamos que muriera el buey para quedar libres, porque nosotros estábamos condenados por causa del pecado desde antes de la fundación del mundo. Y si no digo verdad, que haya quien me lo bote y me corrija. Lo digo no para darme gloria, sino para avergonzar a los que se creen sabios. Porque el Señor va a levantar a hombres que no tienen estudio, a hombres que nunca han ganado pero ni primaria, a hombres que no saben de un doctorado, a hombres que no saben de ser un ingeniero, a hombres que no saben ni leer ni escribir, pero el tutor es el Espíritu de Dios, para avergonzar a aquellos que se creen que lo saben todo y no saben nada.